Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Rubio. Yo soy ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tengo una maestría en análisis y visualización de datos y estoy enfocado ahora en aprender AWS Data Engineer con Udemy y posteriormente obtener la certificación de AWS directamente. Bueno, sin más, les explico. Esta prueba se basó en cuatro fases. La fase uno es la arquitectura del Data Lake. Simplemente la primera pregunta es cómo organizo las fuentes en el Data Lake. Me va a hacer una arquitectura llamada Medallion que divide el Data Lake en tres fases importantes. Entonces la primera fase es bronce, donde recibimos los datos tal cual como vienen. No realizamos ningún tipo de modificación, no realizamos ningún cambio, no casteamos nada, simplemente recibimos como viene tal cual de la base. Eh, Es importante resaltar el tema de CDC, que es como voy a importar mis datos y para ser más limpios y ser más eficientes. CDC simplemente habla de Change Data Capture. ¿A qué se refiere esto? A que todos los sistemas o la mayoría de sistemas tienen un log de transacciones y en vez de entrar a leer toda la base de datos, yo simplemente entro a ese log de transacciones, veo qué ha sido modificado y eso lo ingreso o lo modifico en mi base de datos total. Entonces, eh, esto va pues a facilitar mucho la lectura, va a mejorar pues la eficiencia en cuanto a la extracción de los datos y también pues va a generar mucha más confianza en cuanto al análisis. Luego entramos en la fase Silver, que es el dato limpio confiable, casteamos los datos, las fechas, generamos pues montos de texto a número, los valores nulos los imputamos con criterio. Miramos si es un campo crítico, ponemos pues un valor por defecto en vez de eliminar el registro. Realizamos este tema de si cambia la estructura de la información o cambia un nombre de alguna columna de la fuente. Pues generemos las alertas y generemos esa confianza dentro del pipeline sin que falle. Entramos en la fase Goal, que es el dato listo para el negocio. Ya realizamos la limpieza, es decir, en la fase anterior también se me olvidó nombrar después la eliminación de duplicados, que por lógica del negocio se toma el registro más reciente. Entonces es donde agrupamos, ordenamos, agrupamos y dejamos el registro más reciente por ID a usuario. Y entramos en el dato listo para el negocio. Ahí entramos como fase BI. Pues precalculamos algunos KPIs en el dashboard y algunas tablas básicas para eso. Entonces en esta fase es importante que vamos a dividir pues por mes, eh, por año, por mes y un parquet por cada uno. Para que pues eso facilita mucho la lectura de un tablero enfocado a datos. Entonces eso es en grandes rasgos lo que se realizó. Bueno, cómo dañar sin producción basado en Chain Data Capture. Eh, ¿Qué pasa si la API cambia su estructura? Nos basamos en lo mismo, en la fase bronce y silver, donde en la fase bronce recibimos tal cual como viene, en la fase silver simplemente hacemos esa identificación de qué campos son críticos y cuáles no. Campos críticos me refiero a, por ejemplo, el ID del usuario. Sin el ID del usuario no nos es posible realizar ningún tipo de análisis posterior. O por ejemplo el monto. Entonces si no recibimos el monto, ese es un campo crítico, nos botaría la alerta y pues el pipeline en cierta forma no podría continuar. ¿Qué datos no son críticos? Por ejemplo, puede ser eh, la fecha de registro, el país, que no es como de gran. Sí es importante, pero eh, no nos genera ningún tipo de problema para analizar. Listo, y entramos en cómo vamos a guardar los resultados. Los guardamos únicamente en formato .parquet por año y por mes. Entramos en la fase de BI, que es la fase de Insights, Live o Extract. Live yo me enfocaría más en Extract, ya que pues en el Live depende mucho de la red, también pues en el refresh y otros temas asociados. Load Fixed
es importante tenerlo en cuenta, ya que pues el filtro lo va a generar, o sea, los porcentajes los va a calcular sin tener en cuenta los filtros que haga el usuario. Esto es muy importante al momento de ver. Y por último, el liderazgo y mentoría, que se enfoca en dar un feedback al ingeniero de datos junior, a mirar qué pasó en la forma de abordar un problema, en la forma granular y rápida de abordar un problema. Entonces, simplemente lo que se identificó en esta fase es que pues está realizando una base de datos de 100 registros, a lo cual funciona muy bien, recorriendo fila por fila, a lo que si entramos a una base de datos mucho más grande, con un for fila por fila es ineficiente, y también se observó que eh, se están guardando tablas intermedias, lo cual no es eficiente en memoria y llega a dañar pues como tal el pipeline con más datos. Entonces la solución propuesta es analizar, ver qué puntos débiles tiene y ver cómo es la solución. La solución es simplemente directa, entrar a un casteo, a un arreglo de fechas directo por columna y no pues recorrerlas una por una. Muchísimas gracias, creo que me pasé el tiempo, de todos modos pues muchas gracias por el tiempo de ustedes y pues quedo atento a sus comentarios.